Hoy presentamos Las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental para todos los organismos vivos, ya que se encuentran presentes tanto en células vegetales como en células animales. Pero, ¿qué es una proteína? El término proteína deriva del griego proteos, que significa lo primero o lo principal, y habla de su gran importancia para todos los seres vivos. Es por ello que si nos centramos en su importancia podemos descubrir que constituyen el 50% del peso seco de la célula, es decir, el 15% del peso total. Pero esta no es la única importancia que tienen las proteínas dentro de las células, pues además también se ven partícipes en un elevado número de funciones biológicas dentro de estas. Las proteínas también son compuestos orgánicos, así que si nos centramos en su composición descubriremos que está compuesto principalmente por 5 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, aunque en algunas ocasiones pueden llegar a presentar otros elementos. Como ya sabemos, las proteínas también son polímeros, y es por ello que presentan sus monómeros. En este caso, el monómero de las proteínas son los aminoácidos. Un aminoácido está compuesto por un carbono asimétrico al cual se le unen 4 sustituyentes. El primero es un grupo amino, el cual le da la carga positiva, además de un grupo carboxilo, el cual le da la carga negativa. El tercer sustituyente se trata de un hidrógeno y por último un grupo radical, el cual varía dando origen a los 20 aminoácidos existentes. A partir de las características que poseen estos grupos radicales, a los aminoácidos se les puede clasificar en los no polares, en los cuales encontramos a la glicina, a la alanina, a la valina, a la leucina, a la isoleucina, a la metionina, a la feofitina, al triptófano y a la prolina. Además encontramos otro grupo importante, los aminoácidos polares que no presentan carga. Dentro de estos aminoácidos encontramos a la serina, a la treonina, a la tirosina, a la cisteína, a la asparagina y a la glutamina. El último grupo lo conforman los aminoácidos polares cargados, los cuales se dividen en dos categorías. En el primer grupo se ubican los aminoácidos con carga negativa, en el cual encontramos al ácido aspartico y el ácido glutámico. El segundo grupo está conformado por aminoácidos con cargas positivas, en los cuales encontramos a la lisina, también a la histidina y por último a la arginina. Pero esta no es la única forma de clasificarlos, pues también podemos hacerlo a partir de su obtención en dos grandes grupos. Este primer grupo lo conforman los aminoácidos denominados esenciales, los cuales no pueden ser fabricados por el cuerpo y son necesarios que se obtengan a partir de la dieta diaria. Dentro de estos encontramos a los siguientes: la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, además de la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. El segundo grupo de los denominados no esenciales incluye todos los aminoácidos que pueden ser fabricados directamente por el cuerpo. Entre estos aminoácidos encontramos a la alanina, a la arginina, a la asparagina, al ácido aspartico, a la cisteína, además del ácido glutámico, la glicina, la prolina, la serina, la tirosina y la histidina. Los enlaces de las proteínas. Los aminoácidos se enlazan para formar proteínas mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico es una unión covalente tipo amida sustituida que se da al reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido con desprendimiento de una molécula de agua. El enlace peptídico es, por tanto, un enlace plano y rígido e impone una serie de restricciones que afectarán a la conformación que adoptará cada proteína. Los péptidos son compuestos formados por la unión de aminoácidos mediante enlace peptídico. Cuando dos aminoácidos reaccionan para formar un enlace peptídico, el compuesto resultante recibe el nombre de dipéptido. Por ser el enlace peptídico una unión cabeza-cola, un dipéptido conserva siempre un grupo amino libre, que puede reaccionar con el grupo carboxilo de otro aminoácido, y un grupo carboxilo libre, que puede reaccionar con el grupo amino de otro aminoácido.
Esta circunstancia permite que mediante enlaces peptídicos se puedan enlazar un número elevado de aminoácidos formando largas cadenas que siempre tendrán en un extremo un grupo amino libre y en el otro un grupo carboxilo libre. Los péptidos se clasifican según el número de restos de aminoácidos que los forman. Así, los péptidos formados por 2, 3, 4 aminoácidos se denominan respectivamente dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos y así sucesivamente. En general, cuando el número de aminoácidos implicados es menor o igual a 10, decimos que se trata de un oligopéptido. Cuando es mayor que 10, decimos que se trata de un polipéptido. Es también frecuente el uso de la expresión cadena polipeptídica en lugar de polipéptido. Cuando una cadena polipeptídica tiene más de 100 restos de aminoácidos, decimos que es una proteína. Las proteínas realizan diversas funciones. Entre ellas podemos encontrar la estructural, por ejemplo, el colágeno o la queratina. El colágeno es una proteína fibrosa formada por subunidades helicoidales entrelazadas, formando así una hélice más grande, la cual le confiere a las fibras largas gran fuerza. Esto es apropiado para la función de las fibras de colágeno como vigas del tejido conectivo en la piel, huesos, tendones, ligamentos y otras partes del cuerpo. Función catalizadora, por ejemplo, la lactasa. Todas las enzimas son de origen proteico. Por su parte, la lactasa encontrada en las microvellosidades de la membrana apical de los enterocitos se encarga de descomponer la lactosa en glucosa y galactosa. Función hormonal, por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos y es secretada en el páncreas, la cual ayuda a regular la concentración de azúcar en la sangre en los vertebrados, estimulando la formación de glucógeno en el hígado. Función de defensa, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo, que realizan una amplia variedad de funciones. Influyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario al combatir bacterias y virus. Función de transporte, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína de la sangre de vertebrados que contiene hierro. Transporta oxígeno desde los pulmones hacia distintas partes del cuerpo. Función elemento de coagulación, por ejemplo, la fibrina. La fibrina es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Se elabora a partir de la proteína fibrinógeno y ayuda a detener el sangrado y sanar las heridas. Los filamentos de fibrina forman una red de malla fina capaz de retener las células sanguíneas durante la formación de un coágulo. Función división celular, por ejemplo, las histonas. Una histona es una proteína que proporciona soporte estructural a un cromosoma. Para que las larguísimas moléculas de ADN quepan en el núcleo celular, se envuelven alrededor de complejos de histonas, dando al cromosoma una forma más compacta. Algunas variantes de las histonas están asociadas con la regulación de la expresión génica. Función neurotransmisores, por ejemplo, la encefalina. La encefalina es un pentapéptido opiáceo liberado por el sistema nervioso, con función depresora de las neuronas del sistema nervioso central. Actúa también contra el dolor y tiene un efecto analgésico. Las encefalinas se localizan en el sistema nervioso central, es decir, en la hipófisis y el cerebro, y en el sistema nervioso periférico, también en la médula suprarrenal y en el tracto gastrointestinal. Función de almacenamiento, por ejemplo, la caseína. La caseína es la proteína de la leche, principal fuente de aminoácidos para las crías de los mamíferos. Es una proteína de lenta absorción con un alto valor biológico, encontrada en forma de un complejo soluble de calcio y fósforo. Representa el 80% de las proteínas de la leche de una vaca y es necesaria para la absorción de calcio y fosfato en el intestino. La estructura primaria de una proteína es su secuencia única de aminoácidos, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Generalmente el número de aminoácidos que forman una proteína oscila entre 80 y 300. Los enlaces que participan en este nivel estructural son los enlaces peptídicos, enlaces tipo covalentes. Independientemente de la longitud de la estructura primaria, siempre habrá un extremo con el grupo amino y uno con el grupo ácido carboxílico, y por convención, la secuencia de una proteína se lee siempre a partir del extremo amino. La estructura secundaria son los enrollamientos o plegamientos repetitivos de la cadena de aminoácidos, resultado de los enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos de la columna vertebral polipeptídica. Los dos tipos de estructura secundaria son la alfa hélice y la beta laminar. La alfa hélice es un enrollamiento delicado que se mantiene unido mediante enlaces de hidrógeno cada 4 aminoácidos. Por su parte, la beta laminar
Es la estructura donde dos o más regiones de la cadena polipeptídica, que se extienden lado a lado, están conectadas por enlace de hidrógeno entre partes de las dos columnas vertebrales polipeptídicas paralelas. En lugar de involucrar interacciones entre los constituyentes de la columna vertebral, la estructura terciaria es resultado de las interacciones entre las cadenas laterales de los diversos aminoácidos. La estructura cuaternaria es la estructura proteica global que resulta de la acumulación de subunidades polipeptídicas. Este nivel estructural modula la actividad biológica, y la separación de las subunidades a menudo conduce a la pérdida de funcionalidad. Las fuerzas que mantienen unidas las distintas cadenas polipeptídicas son, de manera general, las mismas que estabilizan la estructura terciaria, de las cuales son más abundantes las interacciones débiles, es decir, las hidrofóbicas, polares, electrostáticas y puentes de hidrógeno. Como ejemplo tenemos el colágeno, una proteína fibrosa que tiene subunidades helicoidales entrelazadas que forman una triple hélice más grande, confiriendo a las fibras largas gran fuerza. Las proteínas se pueden clasificar en globulares y fibrosas. Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Algunos tipos son prolaminas, gluteninas, albuminas, hormonas, enzimas. Las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunas proteínas fibrosas son colágenos en tejidos conjuntivos, cartilaginosos, queratinas en formaciones epidérmicas como en pelos, uñas, plumas, cuernos, las elastinas en tendones y vasos sanguíneos y las fibroínas en hilos de seda que se encuentran en arañas e insectos. Alimentos ricos en proteína. Para que el cuerpo funcione correctamente se necesita ingerir en la diaria alimentación una cantidad mínima de proteínas de buena calidad. Habitualmente se recomienda ingerir diariamente 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Para cumplir estos requerimientos que nuestro cuerpo necesita para un correcto funcionamiento, se necesitan consumir alimentos ricos en proteína, como lo son los de origen animal, tales como la carne, el pescado, el huevo, la leche y sus derivados, como lo son los quesos y los yogures. También existen alimentos de origen vegetal ricos en proteínas, como lo son los guisantes, los granos como el trigo, el arroz o el maíz y la soya. Estos alimentos también poseen buenas cantidades de proteína y pueden ser utilizados en una dieta equilibrada para mantener un buen funcionamiento del organismo, formando parte de los alimentos incluidos en las dietas vegetarianas. Riesgos. Aunque el consumo de proteínas es algo necesario para el cuerpo humano, existe una serie de problemas que se pueden desarrollar por el consumo desequilibrado de estas, formándose problemas por exceso o por falta de proteínas. Riesgos por exceso. Cuando hay un exceso de proteínas, el cuerpo no tiene la opción de almacenarlas, como ocurre con las grasas. No queda otra opción que eliminar el exceso de proteínas, que por un lado supone una alteración metabólica al disminuir el pH, y por otra, la sobrecarga de algunos órganos vitales, para contrarrestar esa baja de pH y la eliminación de catabolitos. Algunas de estas complicaciones son enfermedades cardiovasculares, obesidad, sobrecarga del organismo, cálculos en el riñón, dolores de cabeza, descalcificación. Riesgos por falta. La deficiencia proteica es un estado de malnutrición provocado por una ingesta insuficiente de proteínas. Sus síntomas pueden llegar a ser muy graves y afectar a todo el organismo. De hecho, es una de las principales causas de muerte por desnutrición de millones de personas en países del tercer mundo, especialmente de niños. Sin embargo, en los países desarrollados, aun contando con una amplia variedad de fuentes de proteína, la gente también puede sufrir déficit debido sobre todo a las dietas de choque restrictivas, desconocimiento de los nutrientes y en general, dietas desequilibradas y malos hábitos alimenticios. Entre los problemas que produce o que se pueden desarrollar por falta de la ingesta de proteínas son anemia, cabello muy frágil, hipoglucemia, líneas en las uñas, pérdida de peso
piel pálida, erupciones cutáneas, debilidad general, desmayos, cicatrización y recuperación lenta, sistema inmune debilitado, dificultad para dormir, dolores de cabeza y síntomas emocionales.